Una muerte que chocó al mundo antiguo y sigue impresionando hasta hoy. Herodes Agripa I, devorado vivo por gusanos. Esta historia real, registrada tanto en la Biblia como por historiadores de la época, nos muestra cómo el orgullo desmedido puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Conoces esas historias de personas que nacen en cuna de oro? Herodes Agripa, nacido en el año 3 a.C., él era nieto de Herodes el Grande. Sí, ese mismo que intentó matar al niño Jesús. Su familia era lo que podemos llamar realeza cliente de Roma, lo que significa que gobernaban, pero tenían que rendir cuentas al Imperio Romano. Creciendo en Roma, Agripa recibió una educación de primera clase. Fue criado junto con la nata de la sociedad romana, incluyendo al futuro emperador Claudio. Imagina tú, desde pequeño, convivía con las personas más importantes del mundo de aquella época. Lo más interesante es que Agripa era un maestro de la política. A diferencia de otros gobernantes de la época, sabía cómo agradar tanto a los romanos como a los judíos, a una habilidad rara y valiosa. Para los romanos, era el amigo leal y administrador competente. Para los judíos, se presentaba como un devoto seguidor de la ley de Moisés, respetando las tradiciones y costumbres judías. En Jerusalén, se convirtió en una figura muy popular, imagínate. Por primera vez en mucho tiempo, los judíos tenían un rey que realmente parecía importarles sus tradiciones. Participaba en las celebraciones en el templo, hacía ofrendas generosas y seguía rigurosamente la ley. Los rabinos lo adoraban, el pueblo lo respetaba y su influencia solo crecía. Pero aquí está la ironía de la historia. Cuanto más poder conseguía, más crecía su ego. Y fue justamente ese orgullo el que empezó a pavimentar el camino para su caída espectacular. Agripa empezó a verse no solo como un rey, sino como alguien casi divino. ¿Y saben qué nos enseña la Biblia sobre esto? El orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. El poder que tenía sobre la vida y la muerte de las personas empezó a subirse a la cabeza. Fue en este contexto que inició una persecución a los seguidores de Jesús. No era una cuestión de convicción religiosa, era pura política. Vio que perseguir a los cristianos agradaba a ciertos grupos influyentes, y no dudó en hacerlo. La ascensión de Agripa al poder absoluto sobre Judea fue meteórica. En pocos años, logró reunir bajo su mando un territorio casi tan grande como el de su abuelo, Herodes el Grande. Reconstruyó las fortificaciones de Jerusalén, promovió juegos y festivales, y se estableció como una de las figuras más importantes del Mediterráneo oriental. Impresionante cómo el poder puede cambiar a una persona, ¿no? Si te está gustando esta historia increíble, échale un like y suscríbete al canal. Hay mucha más historia por delante. Continuando, lo que pocos saben es que Agripa tenía un talento especial para construir alianzas estratégicas. Lograba mantener amistades tanto con los emperadores romanos como con los líderes judíos, a una hazaña, y tanto en esa época turbulenta. Pero todo ese éxito tenía un precio, y ese precio estaba a punto de ser cobrado de una forma que nadie podría imaginar. El éxito y el poder tienen una manera interesante de revelar quiénes realmente somos. En el caso de Herodes Agripa I, revelaron a un hombre dispuesto a todo para mantener su prestigio político. Y así empezó uno de los periodos más oscuros para la iglesia primitiva en Jerusalén. Todo comenzó cuando Agripa se dio cuenta de que podía ganar aún más popularidad entre los líderes judíos persiguiendo a ese grupo creciente de seguidores de Jesús. La Biblia nos cuenta en Hechos 12, versículo 1, que en aquel tiempo el rey Herodes extendió sus manos para maltratar a algunos de la iglesia. No era nada personal, era puramente político. La primera víctima de esta persecución fue Santiago, hermano de Juan. Estamos hablando de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, uno de los 3 que estuvieron con él en el monte de la Transfiguración. Agripa ordenó su ejecución por espada, haciendo de Santiago el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. La muerte de Santiago causó una ola de alegría entre los opositores al cristianismo, exactamente lo que Agripa quería. Viendo que esto agradó a los judíos, Agripa decidió ir más allá. Su próximo objetivo fue nada menos que Pedro, el líder reconocido de la iglesia en Jerusalén. La prisión de Pedro ocurrió durante la fiesta de los panes ácimos, un momento significativo en el calendario judío. 16 soldados fueron asignados para guardarlo, 4 grupos de 4, turnándose en turnos.
Pero aquí sucedió algo que Agripa no esperaba. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia se reunió para orar por él sin cesar. Y en una noche sucedió lo que parecía imposible. Un ángel del Señor apareció en la celda. Las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro y él fue milagrosamente liberado. Cuando Agripa descubrió la fuga, se enfureció y mandó ejecutar a los guardias. Este episodio nos muestra algo interesante sobre cómo Dios trabaja. Mientras permitió que Santiago fuera martirizado, Él eligió liberar a Pedro de forma sobrenatural. Son los misterios de los planes divinos que no siempre comprendemos, pero que siempre tienen un propósito mayor. La persecución no paró ahí. Agripa comenzó a presionar a los seguidores de Jesús por toda Jerusalén. Familias fueron separadas, personas perdieron sus propiedades y muchos tuvieron que huir de la ciudad. Pero, como siempre pasa en la historia del cristianismo, la persecución terminó teniendo el efecto contrario al esperado. Cuanto más los cristianos eran perseguidos, más se difundía el mensaje del Evangelio. Las personas que huían de Jerusalén llevaban su fe a otras ciudades y regiones. Era como si la persecución de Agripa estuviera, sin querer, ayudando a cumplir el mandamiento de Jesús de llevar el Evangelio a todos los lugares. Durante este periodo, algo interesante empezó a suceder en Jerusalén. Mientras Agripa pensaba que estaba fortaleciendo su posición política, en realidad estaba cavando su propia tumba. Su orgullo y arrogancia crecían cada día, y empezaba a verse como algo más que un simple mortal. La gente comenzó a notar cambios en su comportamiento. El hombre que antes era conocido por su habilidad política y diplomática, se estaba transformando en alguien que exigía ser tratado como una divinidad. El poder se le subió a la cabeza de tal forma que no percibía las señales de advertencia. Todos estos eventos estaban preparando el escenario para algo aún mayor que estaba a punto de suceder. Algo que serviría como un recordatorio eterno del peligro del orgullo y de la importancia de la humildad ante Dios. La historia de Agripa nos enseña que perseguir al pueblo de Dios nunca es una buena idea. Como está escrito en Hechos 5:39, si es de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Están corriendo el riesgo de estar luchando contra Dios. Y fue exactamente eso lo que le pasó a Agripa, como veremos a continuación. Lo que sucedió en Cesarea cambiaría para siempre la historia de Herodes Agripa I. Era un día aparentemente común cuando decidió hacer una aparición pública especial. La ciudad estaba agitada porque había un conflicto serio entre el rey y las ciudades de Tiro y Sidón. Estas ciudades dependían totalmente de las tierras de Agripa para su alimentación. Imagina la situación. Dos ciudades importantes que necesitaban importar comida de las tierras del rey para sobrevivir. Y Agripa, sabiendo eso, había cortado relaciones con ellas. La Biblia no nos cuenta exactamente por qué, pero conociendo su orgullo, probablemente fue por alguna cuestión de ego o poder. Los representantes de estas ciudades estaban desesperados. Lograron hacerse amigos de Blasto, el camarero del rey, a una especie de asistente personal muy cercano, para intentar una audiencia con Agripa. Necesitaban resolver esta situación cuanto antes, pues sus ciudades estaban sufriendo por la falta de suministros. Agripa decidió hacer un gran espectáculo de esta situación. En el segundo día de festividades, apareció vestido con sus ropas reales más impresionantes. Los historiadores de la época, como Josefo, describen que usaba una vestidura hecha enteramente de plata, que brillaba de forma espectacular bajo el sol de la mañana. Cuando subió al escenario para dar su discurso, sucedió algo que lo cambiaría todo. El sol reflejaba en sus vestiduras plateadas, creando un efecto deslumbrante. La gente empezó a gritar: «Es voz de un dios, y no de hombre». Era exactamente el tipo de adulación que su ego buscaba. En ese momento crucial, Agripa tenía una elección que hacer. Podía rechazar esa adoración y dar gloria a Dios, como cualquier rey judío debería hacer. Después de todo, el primer mandamiento es muy claro sobre no tener otros dioses, pero él eligió diferente. Aceptó esa adoración. Se quedó allí, bebiendo cada palabra de alabanza, como si realmente fuera una divinidad. Fue en ese preciso momento que todo cambió. La Biblia nos cuenta que, en el mismo instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no dio gloria a Dios. Lo que sucedió después fue tan chocante, que quedó registrado no solo en la Biblia, sino también en documentos históricos de la época. Josefo, el famoso historiador judío, nos da detalles perturbadores.
Cuenta que Agripa fue afectado por dolores terribles en el estómago, tan intensos que tuvo que ser cargado fuera del teatro. La gente que momentos antes lo adoraba como un dios, ahora lo veía siendo llevado en agonía. Lo más impresionante es que esta no fue una muerte rápida. Por 5 días, Agripa sufrió dolores terribles mientras gusanos empezaban a devorar su cuerpo aún vivo. El hombre que se permitió ser adorado como un dios estaba experimentando una de las muertes más humillantes registradas en la historia. Esta escena en Cesarea sirve como un recordatorio poderoso. El mismo hombre que perseguía a los cristianos, que se creía por encima de todo y de todos, ahora enfrentaba las consecuencias de su soberbia. Como dice el libro de Proverbios, el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La muerte de Herodes Agripa primero no fue solo un momento histórico, fue un punto de inflexión que mostró al mundo cómo el orgullo puede destruir incluso al hombre más poderoso. Vamos a sumergirnos en los detalles angustiosos de sus últimos momentos. Imagina la escena: el rey, que momentos antes brillaba en sus vestiduras de plata, ahora se retorcía de dolor en el suelo. Los médicos de la corte, considerados los mejores de la época, quedaron completamente perdidos. Nunca habían visto algo así. Era como si algo estuviera literalmente comiendo al rey por dentro. La condición que atacó a Agripa se describe por historiadores antiguos como una enfermedad vermicular, a una infestación de gusanos que empezó a devorar sus órganos internos mientras aún estaba vivo. El olor era tan terrible que pocos podían permanecer en el mismo ambiente que él. Los sirvientes más cercanos tenían que turnarse para cuidarlo, pues nadie soportaba estar mucho tiempo expuesto a esa situación. Lo más impresionante es que esta muerte terrible no fue un caso aislado en la historia bíblica. Otros que se colocaron en el lugar de Dios tuvieron finales similares. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor? Él también se exaltó y terminó viviendo como animal por 7 años. La diferencia es que se arrepintió a tiempo y fue restaurado. Los médicos de la época intentaron de todo: ungüentos, hierbas medicinales, rituales de curación. Nada funcionó. Era como si una fuerza mayor estuviera determinada a mostrar que ningún poder humano podría impedir lo que estaba sucediendo. La muerte de Agripa sería una lección para las futuras generaciones. Mientras tanto, en la ciudad, las noticias se esparcían rápidamente. Las mismas personas que días antes gritaban: «¡Es la voz de un dios!», ahora murmuraban sobre cómo el dios estaba siendo consumido por gusanos. La ironía era palpable. Como dice el Salmo 75, Dios es el juez. A uno humilla, a otro exalta. Los cristianos que habían sobrevivido a la persecución vieron en este acontecimiento la mano de Dios actuando. No era una cuestión de venganza, era justicia divina manifestándose. La iglesia primitiva aprendió una lección poderosa. Dios no necesita que defendamos su honra. Desde que naciste, hay algo en ti que el mundo no puede ignorar. Es como si una fuerza invisible te marcara, atrayendo tanto bendiciones como ataques inexplicables. Hay personas que parecen reconocerte sin conocerte y otras que te rechazan sin razón aparente. Has sentido momentos de intensa oscuridad, intentando sofocar tu espíritu, pero al mismo tiempo, una luz en tu interior se niega a apagarse. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple pero profunda. Eres un elegido de Dios y el reino espiritual lo sabe. Los demonios pueden detectar quiénes han sido llamados para un propósito divino. No es algo que puedas ocultar ni que dependa de lo que hagas o dejes de hacer. Es algo que está en tu esencia, en tu alma y en la conexión directa que tienes con el Creador. Pero con este don viene también una gran guerra espiritual. Desde el momento en que fuiste señalado por Dios, el enemigo ha intentado detenerte, ha puesto obstáculos en tu camino y ha buscado formas de hacerte dudar de tu propósito. Pero hay algo que debes entender hoy. Si el enemigo te ataca con tanta insistencia, es porque sabe que eres una amenaza. Hoy vamos a revelar un misterio que pocos entienden. ¿Cómo es que los demonios pueden reconocer a los elegidos? ¿Por qué los ataques parecen venir en los momentos de mayor avance? Y lo más importante, ¿cómo puedes protegerte para seguir avanzando en el camino que Dios ha preparado para ti?
Si alguna vez has sentido que el mundo te trata de forma diferente, que la batalla espiritual en tu vida es más intensa que en otros, entonces este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la forma en que enfrentas cada lucha y te dará el poder para resistir y vencer. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a creer solo en lo que podemos ver, tocar o demostrar con pruebas tangibles. Desde pequeños nos han dicho que lo real es aquello que se puede medir y cualquier cosa fuera de eso es descartada como fantasía o superstición. Pero lo que la mayoría ignora es que lo que vemos con nuestros ojos físicos es solo una parte minúscula de la realidad. Más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, hay un reino invisible, un mundo espiritual que existe en paralelo al nuestro. Y en ese mundo, los elegidos de Dios destacan como estrellas en la oscuridad. Si eres un elegido, desde el momento en que naciste, algo dentro de ti brilla de una manera que el mundo de las tinieblas no puede ignorar. No se trata de algo que puedas controlar o apagar, porque esta luz no proviene de ti, sino de la presencia de Dios en tu vida. Es una marca espiritual que el enemigo detecta desde el primer momento. Los demonios no necesitan que ores, que leas la Biblia o que declares en voz alta que perteneces a Dios para saberlo. En cuanto entras en un lugar, en cuanto tomas una decisión para avanzar en tu propósito, ellos lo sienten. Es como si tu alma llevara un sello divino, un resplandor que los expone y los hace temblar. En la Biblia encontramos ejemplos claros de esta realidad. Moisés, después de pasar tiempo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, descendió con su rostro resplandeciendo tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Su luz era tan intensa que tuvo que cubrirse con un velo. Ahora bien, si la gloria de Dios en Moisés se manifestaba de manera tan evidente en lo físico, ¿qué crees que ocurre en el plano espiritual con aquellos que han sido llamados y escogidos por el Altísimo? Puede que no lo veas con tus ojos naturales, pero en el mundo espiritual resplandeces con una luz que es imposible de ocultar. Jesús mismo vivió esto. Antes de que hablara, antes de que hiciera cualquier milagro, los demonios ya lo reconocían y le temían. En Marcos 1:23-24, cuando Jesús entró en una sinagoga, un hombre poseído gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Nadie en ese lugar sabía quién era realmente Jesús en ese momento, pero los demonios sí. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, la identidad de los elegidos es clara como el día. No hay forma de ocultarla. Por eso, si has sentido que a lo largo de tu vida las personas reaccionan de manera extraña ante ti, si has sentido rechazo sin razón aparente, si has notado que algunas personas se sienten incómodas en tu presencia sin que tú hayas hecho nada, no es casualidad. Es la luz de Dios dentro de ti que expone las tinieblas en los demás. Hay personas que han vivido en oscuridad durante tanto tiempo que cuando se cruzan con alguien que lleva la presencia de Dios, se sienten inquietas. No es algo que puedan explicar, pero lo sienten. Algunos serán atraídos hacia ti porque su alma reconocerá que tienes algo que ellos han estado buscando sin saberlo. Otros, en cambio, reaccionarán con hostilidad porque la luz que llevas dentro les recordará la oscuridad en la que han estado viviendo. Esta es la razón por la que los elegidos suelen enfrentar rechazo desde pequeños. Muchas veces los ataques comienzan en la infancia, cuando aún no entiendes por qué las cosas parecen ser más difíciles para ti que para otros. Puede que hayas sido un niño o una niña con un alma sensible, con una empatía natural, con una capacidad de ver la vida de manera más profunda. Quizás te sentías diferente a los demás y sin razón aparente parecías atraer problemas, envidias, injusticias. Esto no era casualidad. Desde que fuiste marcado por Dios, el enemigo lo supo y trató de detenerte antes de que descubrieras tu propósito. El enemigo siempre ataca a los que tienen el mayor potencial en el reino de Dios. Lo vemos en la historia de Moisés. Cuando nació, Faraón ordenó la matanza de todos los niños hebreos porque Satanás sabía que venía un libertador.
Lo mismo ocurrió con Jesús. Cuando nació, Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años porque el reino de las tinieblas sabía que el Mesías había llegado. ¿Ves el patrón? Cuando Dios envía a alguien con una misión especial, el enemigo lo sabe antes de que la persona misma lo descubra y por eso intenta destruirlo desde el principio. Ahora bien, esto no significa que el enemigo tiene más poder que Dios. Todo lo contrario. La razón por la que te ha atacado tanto es porque no puede tocar la luz que está en ti. Lo único que puede hacer es tratar de engañarte, hacerte dudar de quién eres, hacerte sentir que no eres suficiente, que no tienes propósito. Quiere que te rindas antes de que descubras el poder que realmente tienes. Pero aquí está la verdad. Si el enemigo te ha atacado tanto, es porque te teme. Sabe que si llegas a caminar en la plenitud de tu llamado, serás una amenaza para su reino. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿por qué me atacan?, sino ¿qué es lo que hay en mí que los hace temblar? Cuando comprendes que los ataques no son una señal de que Dios te ha abandonado, sino una confirmación de que eres un elegido, todo cambia. En lugar de dudar, empiezas a entender que cada batalla es una señal de que tienes algo poderoso dentro de ti. No temas la luz que llevas, porque es precisamente esa luz la que te dará la victoria. Tienes un propósito, y el mundo espiritual lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Si eres un elegido de Dios, los ataques del enemigo no son casualidad. No es coincidencia que hayas enfrentado más dificultades que otros, que desde niño hayas sentido una resistencia invisible tratando de detenerte. Esto no es porque seas débil o porque Dios te haya olvidado, sino porque los demonios han detectado la luz que llevas dentro y harán todo lo posible para apagarla antes de que descubras quién eres realmente. Pero, ¿cómo puedes reconocer cuando el enemigo ha puesto sus ojos en ti? Estas son algunas de las señales más claras de que los demonios han detectado tu esencia divina y están tratando de detenerte. Uno de los primeros signos es el ataque a través de los sueños. Muchas personas elegidas reportan haber tenido desde la infancia sueños extraños, pesadillas intensas, donde sienten una presencia maligna acechándolos. Es común que en estos sueños se sientan paralizados, incapaces de moverse o hablar, como si algo tratara de dominar su cuerpo y su mente. También pueden experimentar sueños donde caen de grandes alturas, donde son perseguidos por figuras oscuras o donde enfrentan situaciones de peligro extremo sin explicación. Estas no son meras pesadillas, son ataques espirituales diseñados para sembrar miedo y debilitar la fe. Los demonios saben que el sueño es un portal donde el espíritu está más sensible y buscan infiltrarse para traer confusión, temor y desesperanza. Otra señal de que el enemigo te ha identificado es el constante rechazo sin razón aparente. Desde muy pequeño, pudiste haber sentido que no encajabas en ciertos lugares, que algunas personas simplemente te trataban con hostilidad sin que hubieras hecho nada para provocarlo. Puede que hayas enfrentado burlas, traiciones o ataques de personas que parecían molestarse simplemente por tu presencia. Esto no es algo personal, es una reacción espiritual. La luz que llevas dentro incomoda a quienes están bajo la influencia de la oscuridad. No pueden explicar por qué, pero algo en ti los irrita, los confronta y por eso buscan apagarte con rechazo y desprecio. Jesús mismo dijo, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15:18. Los elegidos de Dios también suelen enfrentar una resistencia inexplicable en sus vidas. Puertas que parecen cerrarse constantemente, oportunidades que desaparecen en el último momento, dificultades que parecen no tener fin. Puede ser en el área financiera, en las relaciones, en la salud o incluso en el desarrollo personal. Es como si cada paso hacia adelante fuera seguido por un golpe que intenta hacerte retroceder. Esto no es una coincidencia, es una estrategia del enemigo para desgastarte y hacerte dudar de tu propósito. Satanás no ataca a los que ya están en su poder, ataca a los que tienen un llamado grande y pueden ser una amenaza para su reino. Los ataques también se presentan a través de relaciones tóxicas.
Muchas veces, los elegidos son rodeados por personas que parecen haber sido enviadas con la única misión de drenarlos emocionalmente, sabotear su crecimiento y desviarlos de su camino. Puede ser una pareja, un amigo, un compañero de trabajo o incluso un familiar. Son personas que traen caos, manipulación, traiciones y dolor constante. Si miras hacia atrás, seguramente has tenido en tu vida relaciones que, en lugar de impulsarte, parecían ser trampas diseñadas para frenarte. El enemigo usa a estas personas como agentes de distracción, para sembrar dudas y para desviarte de tu propósito. Otro signo claro de que el enemigo te ha identificado es la lucha constante con la depresión, la ansiedad y los pensamientos negativos. Muchos elegidos pasan temporadas en las que sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante, donde la tristeza parece ser una carga imposible de soportar. A menudo, este ataque viene acompañado de pensamientos como «no valgo nada», «nadie me entiende», «mi vida no tiene sentido». ¿Por qué crees que el enemigo quiere que te sientas así? Porque sabe que si logras ver tu verdadero valor, si descubres la autoridad que Dios te ha dado, serás imparable. La estrategia de Satanás siempre ha sido sembrar la mentira antes de que la verdad se manifieste. Mira la historia de Job. Era un hombre recto, bendecido por Dios.